Revelado. Los 4 desgarradores errores de desayuno en personas mayores de 64 sorprendentes opciones para cambiar tu vida. La mañana soleada se colaba por las ventanas de doña Margarita, una abuela de 65 años que, como un faro en medio de las tormentas, mantenía unida a su familia en un vibrante barrio hispano. Pero hoy, mientras organizaba la cocina frágil y llena de historias, un nudo de inquietud se formaba en su estómago. ¿Había estado cometiendo errores críticos en sus desayunos? Su hija Claudia, con su espíritu joven y ambicioso, estaba a punto de llevar a su familia a un cruce de caminos. «Mamá, estos fritos no son saludables», le decía Claudia, cuyo eco resonaba en la mente de doña Margarita cada mañana. Temía que los años de tradición y amor que habían alimentado a su familia pudieran desvanecerse. Cada cucharada de frijoles y cada tortilla hecha a mano escondían un universo de sacrificio, un testimonio de la lucha por una vida mejor. «El desayuno es el corazón de nuestra familia», solía decir, pero el peso de los prejuicios siempre acechaba en el aire, desgarrando la esencia del hogar mientras pensaba en sus 4 errores de desayuno: demasiadas grasas, poca fruta, exceso de carbohidratos y una dieta monótona. Su corazón se encogía. ¿Sería posible encontrar un balance?, se preguntaba. Sabía que necesitaba enfrentar la dura realidad, aquel desafío de la jubilación que la obligaba a reevaluarse una vez más. Pero en el fondo, el amor y el deseo de mantener unida a su familia ardían como fuego vivo. Decidió convocar a una reunión familiar para hablar de todo, no solo de comida, sino de emociones, anhelos y sueños. La noche de la reunión, su hogar se transformó en un escenario vibrante. La mesa relucía con colores brillantes, y cada plato era un homenaje a su herencia. La familia tomó asiento y el ambiente se tensó, las miradas ansiosas se cruzaban. «Hoy, no solo compartimos la comida, sino nuestras historias», dijo doña Margarita, sintiendo cómo se le apretaba el corazón. Claudia, escéptica al principio, escuchaba atentamente. Las palabras de doña Margarita fluyeron como un río, trayendo consigo las ricas anécdotas de su infancia. Los ojos de Claudia se iluminaban al oír sobre el sacrificio de su abuela. Entre risas y lágrimas, se empezó a tejer un vínculo renovado. «No quiero perder nuestras raíces», murmuró Claudia, y doña Margarita sintió un rayo de esperanza atravesar su ser. Ambas comprendieron que la modernidad podía entrelazarse con la tradición. Sin embargo, el ambiente de reconciliación se tornó sombrío cuando la dura realidad hizo su aparición. Doña Margarita, con la voz entrecortada, comprendió que los cambios eran inevitables. La necesidad de evolucionar pesaba sobre sus hombros como si una montaña la estuviera aplastando. Mientras la familia celebraba su nueva tradición culinaria, un profundo silencio se apoderó de la sala. Todos los ojos estaban sobre doña Margarita, aguardando sus palabras finales. Con un nudo en la garganta y una mezcla de dulzura y tristeza, ella sabía que el verdadero reto apenas comenzaba, cómo forjar un futuro donde el amor y la salud brillaran en cada desayuno. ¿Cómo convertiría sus elecciones en una mesa donde todos pudieran sentarse felices y sanos? La pregunta resonaba en el aire, mientras el latido de cada corazón aunaba sus esperanzas y temores. Doña Margarita miró a cada uno de sus seres queridos, sintiendo el calor en sus corazones. La noche se llenaba de promesas y expectativas, pero también de preguntas difíciles. Sabía que el camino hacia el cambio no sería fácil, la ruta se llenaría de dudas y momentos de resistencia. Aún así, esa noche, el fuego de la determinación iluminó su alma. «Cambiemos el desayuno, pero no perdamos nuestra esencia», dijo con firmeza. Esa declaración quedó flotando en el aire, como un susurro poderoso, una invitación a todos a unirse al viaje. Claudia, que había estado absorbida en sus propios pensamientos, decidió dar un paso adelante. «Podemos hacer esto juntas, mamá», dijo, su voz vibrante. «Salud y tradición no son enemigos. Imagina nuestras recetas con un giro. Podríamos hacer tostadas de aguacate con frijoles y cilantro, o smoothies de frutas tropicales». Mientras hablaban, un plan comenzó a tomar forma. Las ideas fluyeron como el agua, y doña Margarita era el manantial. La familia se sumó a la conversación, cada uno aportando un plato que representara su chispa personal. «Y no olvidemos el café», exclamó su hijo Enrique, quien tenía una pasión por la variedad de granos latinoamericanos. Las risas resonaban en las paredes de la casa, llenando los rincones de amor y esperanza. Pero en el fondo, doña Margarita sentía un creciente temor. No quería que la tradición se desgastara ni que las nuevas propuestas borraran su historia. ¿Qué pasaría si sus modificaciones hacían que la familia la viera como obsoleta, como una abuela que ya no sabe qué es lo mejor? Esa noche,
mientras todos se retiraban, doña Margarita se quedó en la cocina. Miró la mesa, llena de restitos de la cena, y su corazón latía con fuerza. En el fondo, sabía que, más allá de la comida, eran los momentos de conexión los que alimentaban a su familia. Pero el cambio aún pendía en el aire como una espada de Damocles, decidida a balancear la tradición con la modernidad. Doña Margarita tomó una hoja de papel y empezó a anotar todas las recetas que recordaba, desde sus quesadillas de desayuno hasta sus ensaladas de fruta fresca. En su mente se dibujaban los rostros sonrientes de sus nietos mientras compartían ese nuevo despertar matutino. Sin embargo, poco sabía que ese mismo entusiasmo despertaría no solo curiosidad, sino también críticas. Al día siguiente, ella planeaba abrir un escenario completamente nuevo, un taller culinario donde su familia, junto con otras abuelas y jóvenes del barrio, explorarían cómo juntar lo viejo y lo nuevo en cada plato. El sol salió radiante al día siguiente, pero las sombras de la inseguridad acechaban. La habitación se llenó de murmullos cuando doña Margarita fue a la iglesia a compartir su idea. ¿Aceptarían otros la mezcla de tradiciones? No todos entienden el valor de lo familiar, pensó. Y mientras se preparaba para dar su discurso, su corazón latía con una mezcla de miedo y emoción. Esto puede ser el inicio de algo grande, susurró para sí misma, pero una inquietante voz interna le decía, ¿y si no lo es? Sin embargo, el eco de su familia apoyándola resonaba en su mente, empujándola hacia adelante. Cuando llegó el momento de hablar, se sintió como si estuviera de pie en el borde de un precipicio. Sus nervios comenzaron a apoderarse de ella mientras la gente la miraba con expectativa. Con cada palabra, las miradas se tornaban más intensas. Hoy, les traigo una idea un poco loca, comenzó, pero antes de que pudiera terminar, se detuvo, sintiendo el sudor en su frente. La mirada de Claudia, llena de confianza, brillaba en lo profundo y eso le dio el coraje que necesitaba. ¿Sería este el punto de inflexión que uniría a su familia y a toda la comunidad? Las palabras estaban a punto de brotar, pero una dura verdad aún inexplicada la atormentaba. ¿Sería capaz de hacer de su hogar un refugio donde la innovación y la tradición se abrazaran, o se convertiría en un campo de batalla de opiniones? Todo estaba en juego en ese instante, en el que la esperanza y el miedo bailaban entrelazados en su corazón. ¿Estaría su familia lista para aceptar este nuevo capítulo en su vida? La respuesta a esa pregunta podría determinar el destino de sus desayunos y el futuro de sus tradiciones. El murmullo en la iglesia crecía a medida que doña Margarita comenzaba a hablar nuevamente. Era como un eco lejano que se intensificaba en su pecho. El aire en la sala estaba cargado de expectativa, y cada rostro frente a ella parecía escudriñar su alma, buscando una respuesta a la inquietud que le carcomía. ¿Sería su idea suficiente para unir a la comunidad? En nuestra cocina, hemos guardado tesoros familiares durante generaciones. Pero también necesitamos abrir la puerta a nuevas influencias, continuó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Me gustaría invitarles a un taller culinario, un espacio donde los ancianos y los jóvenes compartan recetas. Donde podamos honrar nuestro pasado y al mismo tiempo abrazar el presente. Las primeras reacciones fueron titubeantes. Algunos se cruzaron de brazos, y otros murmuraron entre sí. Doña Margarita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizás fue un error, pensó. Pero cuando giró su mirada hacia Claudia, recordó la determinación que había encendido su idea en primer lugar. Imaginad, dijo, sintiendo como sus palabras adquirían vida propia, cada receta que hagamos puede ser una celebración. La abuela Rosa podría enseñar a hacer tamales, mientras que mi nieta Valeria podría mostrar cómo hacer un batido energético. La imagen de la familia reunida, riendo y creando juntas, comenzó a disipar sus miedos. A algunos les brillaron los ojos ante la posibilidad de unirse. Otros permanecían escépticos. El viejo don Julio frunció el ceño. La tradición no se debe modificar, dijo con voz grave, generando un murmullo entre los presentes. El corazón de doña Margarita se hundió un poco. Entiendo sus inquietudes, replicó con suavidad, pero la vida es también un proceso de evolución. Los tiempos cambian, y nuestras costumbres pueden también adaptarse para representar quienes somos ahora. Las palabras resonaron, creando un pequeño silencio reflexivo en la sala. Finalmente, el joven Luis, un audaz amante de la cocina, alzó la voz. Sí. Estoy dentro. Podemos hacer algo grande, abuelos y jóvenes juntos. Aprender de los que saben, pero también compartir lo que hemos descubierto. Las sonrisas comenzaron a brotar como flores en primavera, la energía del momento cobró fuerza.
Lo haré. Haré que funcione, se dijo doña Margarita en su mente, tomando aliento. La mezcla de respiraciones ligeras y murmullos de aprobación se transformó en un torrente de emociones en su interior. Pero en medio de la esperanza, un nuevo dilema se formó, un nuevo espacio para la innovación podía abrir la puerta a la crítica. ¿Cuántos de sus amigos y colegas podrían no aceptar un cambio tan radical? La jornada transcurrió entre discusiones sobre menús, horarios y expectativas. Las ideas fluyeron a medida que la comunidad comenzó a unirse poco a poco. Sin embargo, al final del día, a medida que doña Margarita regresaba a casa, una sombra de duda aún persistía, como un eco que se negaba a desaparecer. Aquella noche, sentada a la mesa, su familia la rodeaba. Rieron, compartieron historias, y juntos prepararon una nueva cena, un reflejo de aquel taller que imaginaba. Sin embargo, la inquietud seguía presente. ¿Qué pasaría si los cambios no fueran bien recibidos? ¿Y si la comunidad no mostraba interés? Mientras la risa llenaba la casa, doña Margarita observó las caras de sus nietos y sintió su amor y complicidad. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un cambio? La pregunta se deslizó en su mente, y aunque se respondió que sí, el temor seguía flotando a su alrededor, como si leyeran su mente. Claudia se acercó y le dio un abrazo. Mamá, lo que estás haciendo es valioso. No importa lo que digan, lo importante es el amor que compartimos. Sus palabras fueron un bálsamo. Sin embargo, mientras las luces se apagaban y la casa caía en un suave silencio, doña Margarita sabía que el próximo paso sería crucial. El taller se llevaba a cabo en solo una semana y el momento de la verdad se acercaba. ¿Qué deparará el futuro?, se preguntó al cerrar los ojos. ¿Reunirá a la familia o será el inicio de una batalla por las tradiciones? La pregunta permaneció suspendida en el aire, como un delicado hilo entre el pasado y el futuro, esperando a ser deshecho. Su corazón latía con fuerza. El cambio estaba tocando la puerta, y lo que sucediera a continuación podía cambiarlo todo. El sonido del timbre resonó en la casa, interrumpiendo el suave murmullo de la expectativa. Doña Margarita, aún con el eco de sus pensamientos, se despertó de su trance y se acercó a la puerta. Cuando la abrió, se encontró con Luis y Valeria, sonriendo con energía. «Madrugamos para ayudar», exclamó el joven, sus ojos radiantes. Valeria asintió, sosteniendo en sus manos un libro lleno de recetas modernas. «He estado buscando algunas ideas para el taller, abuela. Quiero que sea especial». Doña Margarita sintió un nuevo impulso de energía. «Es perfecto. Vamos a hacer magia en la cocina», respondió, sintiendo un latido de esperanza en su pecho. Durante la mañana, las 3 generaciones de la familia se reunieron en la cocina, donde la luz del sol danzaba a través de las ventanas. La harina voló mientras Luis y Valeria discutían sobre la mezcla de ingredientes. «Podemos incorporar un toque nuevo sin perder la esencia», sugería Valeria, mientras Luis se reía al intentar hacer un nudo con la masa del pan. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los ingredientes, creando un ambiente vibrante de creatividad. Doña Margarita se sentía transportada, como si cada risa y cada chispa de la conversación fortalecieran la red que unía a su familia. Sin embargo, en el fondo de su mente, una voz susurraba, ¿y si esto no es suficiente? Mientras mezclaban los ingredientes, la abuela pensó en don Julio. Una parte de ella comprendía sus temores hacia el cambio. Era normal querer proteger lo que uno ama, pero ¿no era también natural buscar nuevas formas de conectar? Su corazón se debatía entre el deseo de avanzar y el temor a perder el legado. Cuando el mediodía se acercó, la familia se sentó a disfrutar de la primera creación, un pan de plátano fusionado con especias tradicionales. Sus miradas se encontraban, y en cada bocado sonrieron. Las risas, el calor y la nostalgia de momentos compartidos llenaban el espacio. ¿Viste? La tradición puede adaptarse, dijo Luis, masticando con entusiasmo. Doña Margarita lo observó, orgullosa de su nieto. Esa era la clave, pensó, entrelazar el pasado y el presente para construir un futuro donde la comunidad compartiera sonrisas y sabores. Sin embargo, la luz del día trajo un nuevo destello de preocupación. Hacia la tarde, el hombre que atendía la tienda de víveres del pueblo llegó con una advertencia. «He escuchado rumores, doña Margarita. Algunos dicen que el taller de cocina no es más que un intento de dejar atrás nuestras raíces». El corazón de doña Margarita se hundió de nuevo. ¿Qué pasaría si los mismos que apoyaban su idea se convertían en sus críticos? Con el eco de las palabras del hombre retumbando en su mente, la angustia y la determinación lucharon dentro de ella.
lucharé por lo que creo, se prometió en silencio. El aroma del pan fresco y el amor de su familia deberían ser más fuertes que cualquier comentario malintencionado. Aquella noche, mientras se preparaba para dormir, la abuela se sintió invadida por una mezcla de ansias y temores. Había más en juego ahora. La comunidad, los recuerdos, las nuevas conexiones. Este taller era más que una simple reunión culinaria, era un símbolo de transformación. Pero, ¿y si no les gusta?, se preguntó, un nudo formándose en su estómago. Ella quería percibir los sabores en las sonrisas de la gente, no sus ceños fruncidos. Con esos pensamientos difusos, el sueño llegó, pero no trajo tranquilidad. Las tensiones del futuro presionaban sobre ella, y aunque la esperanza latía en su interior, la próxima semana sería un verdadero campo de pruebas. ¿Podría superar las críticas? La noche caía, y doña Margarita se dio cuenta de que el taller se había transformado en un camino incierto, lleno de posibilidades y riesgos. Definitivamente, el momento revelador se acerca, pensó, sabiendo que el taller no solo representaría una fusión de sabores, sino también una lucha por el respeto a las tradiciones y la aceptación del cambio. Ante el dilema que se avecinaba, una chispa de determinación brotó en su corazón. La comunidad tenía que estar lista para este viaje. Doña Margarita respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. La pregunta no era solo si su taller funcionaría, sino si la comunidad se uniría en este nuevo capítulo. Con un leve temblor de emoción, pensó en el enfrentamiento del sábado. Todo estaba por resolverse. El cambio y la tradición fortuitamente estaban a punto de encontrarse, ¿y quién saldría victorioso? El sol se asomaba tímidamente por el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Doña Margarita despertó con un nudo en el estómago. El gran día había llegado. Sentía que cada latido de su corazón acentuaba su nerviosismo. Se levantó, aún con el eco de sus preocupaciones resonando en su mente. ¿Y si no les gusta? Su mirada se posó en la cocina, donde los ingredientes estaban dispuestos con esmero. Su apuesta por la tradición y la modernidad significaba dar un paso hacia lo desconocido. Hoy es el día, se repitió a sí misma mientras se preparaba. Sabía que cada chispa de innovación que introdujera era como incorporar un nuevo hilo a la rica tapicería de su legado familiar. Luis y Valeria llegaron puntualísimos. «Abuela. Estamos listos», exclamó Luis, trayendo consigo un espíritu de optimismo contagioso. Valeria, mientras tanto, organizaba el libro de recetas, como si fuese un mapa del tesoro. El bullicio de la cocina comenzó a tomar forma. El aroma del café danzaba por el aire y el sonido de risas llenaba cada espacio vacío. Sin embargo, en su mente, doña Margarita no podía evitar recordar las palabras de advertencia del hombre de la tienda. Algunos creen que estoy traicionando nuestras raíces. Esa idea la atravesaba como un puñal, despertando incertidumbres que había intentando aplacar. Aún así, decidida a no rendirse ante el miedo, se dijo, hoy, voy a mostrarles que el cambio es posible. Los minutos pasaron volando, y cuando el primer grupo de participantes llegó, la inquietud se mezcló con la emoción. Eran conocidos, amigos y vecinos. La risa resonaba, pero ella sentía el peso de las miradas en sus hombros. ¿Habrá quienes cuestionen mis intenciones?, pensó. La sala se llenó rápidamente, y aunque la charla inicial era amena, la presión se intensificaba. Después de algunas muestras de cariño y buenos deseos, doña Margarita se puso de pie, sintiendo que el momento había llegado. Queridos amigos, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, hoy quiero compartir algo más que recetas. Quiero compartir historias. Su voz iba encontrando su ritmo, pero ella podía ver algunas caras fruncidas, y eso la hizo dudar. La cocina es mi lenguaje. Un lugar donde la tradición y la modernidad pueden bailar juntas. Mientras hablaba, las balas de miedo se desvanecían poco a poco, amplificadas por el compromiso de sus seres queridos. Luis, con mirada atenta, la hacía sonreír, y Valeria tomaba notas, como si capturara cada palabra. Sin embargo, en la parte trasera de la sala, un grupo de críticos murmuraban. Doña Margarita sintió que su aliento se detenía. Todo lo que había construido, toda la esperanza que había invertido, ahora estaba a merced de esas dudas. Quizás esto no sea suficiente para ellos, pensó, desvaneciéndose en la ansiedad. Cuando empezó a compartir los platos, vio 1000 maneras en que sus recetas podían ser comprendidas o rechazadas. Cada bocado que pasaba de mano en mano estaba cargado de sombras de incertidumbre. ¿Les gustará? Una pregunta que retumbaba en su mente más fuerte que nunca.
La comunidad reaccionó con murmullos y sonrisas, mientras otros parecían evaluar cada sabor con juicios imparciales. Cuando al final de la tarde, la luz del sol comenzaba a caer, un hombre se levantó. Doña Margarita sintió que su corazón se paraba por un momento. Lo que hemos probado hoy es más que solo comida, dijo, con voz firme. Es una invitación a soñar juntos. Un murmullo de consenso empezó a descubrirse entre la multitud, iluminando el rostro de doña Margarita. Ella sintió un impresionante calor invadiendo su pecho. El resultado de su trabajo empezaba a tomar forma, pero algo dentro de ella aún dudaba. ¿Podrían ellos, las comunidades más reacias, abrirse a la idea de evolución? Era solo el comienzo. Con cada sabor, cada historia compartida, la conexión se hacía más fuerte. Pero la noche también traía un inesperado giro. Un viejo amigo que había estado en el pasado de doña Margarita estaba a punto de hacer una revelación que podría cambiarlo todo. Justo cuando pensaba que el camino hacia la aceptación se estaba despejando, se dio cuenta de que no todo estaba tan resuelto como parecía. ¿Será un camino de luz o de sombras? Esa revelación podría sorprender a todos, pensó, con un estremecimiento recorriendo su espalda mientras comenzaba a imaginar el futuro, con todos los sabores y secretos que aún quedaban por descubrir. El murmullo de la multitud se tornó en un crujido de sillas al acomodarse, como si la sala se preparara para escuchar un secreto antiguo, uno que podría cambiar las percepciones de cada persona presente. Doña Margarita sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que la revelación del viejo amigo traería luz, pero también sombras, esas que un día había bañado en las páginas de su vida. Su mirada buscó entre los rostros conocidos hasta que encontró a don Enrique. Con su andar pausado, se acercó hasta el centro, decidido, como si cada paso fuese un golpe de tambor. Doña Margarita recordó aquellos días de juventud, cuando solía compartir risas y sueños con él. Pero también recordó aquellos momentos difíciles, las palabras que había tenido que escuchar y esas verdades que a menudo quedan ocultas bajo el brillo de la cotidianidad. Queridos amigos, comenzó don Enrique, haciendo una pausa mientras su voz llenaba el espacio. He visto cómo Margarita ha luchado, cómo ha tratado de mezclar lo antiguo con lo nuevo. Y es admirable. Pero, hay algo que necesita ser dicho, algo que podría cambiar tu perspectiva sobre lo que estás haciendo. El susurro de la multitud se fue apagando, el aire se volvió denso, como si todos contuvieran el aliento a la espera de la verdad revelada. Doña Margarita sintió que su corazón latía con más fuerza. ¿Qué va a decir?, se preguntó, mientras una brisa fría atravesaba la habitación, llevándose con ella su seguridad. No siempre he estado de acuerdo con las decisiones que has tomado, continuó don Enrique, sin apartar la mirada. Te vi dudar, temer por el futuro, arriesgar lo que amas. Y ahora, con esto que has organizado, muchos ven en ti una traidora de la tradición, pero yo no lo veo así. Lo que haces es un acto de valor. Sus últimas palabras resonaron como un campanazo en la sala, llevándola a una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Lo que quiero decir, insistió con voz más firme, es que la verdadera traición no es a nuestras costumbres, sino permitir que el miedo a lo nuevo nos impida avanzar. Es un error pensar que la tradición no puede evolucionar. Sin embargo, existe un riesgo que estás ignorando. Doña Margarita sintió como su estómago se encogía. Se dio cuenta de que la sala entera estaba atrapada en su mirada, su corazón palpitaba en anticipación. ¿Qué error había pasado por alto? ¿Qué sombra acechaba en su celebración? Es crucial recordar que en la búsqueda de innovación, a veces olvidamos lo más sencillo. Comemos apuradas, buscamos sorpresas sin apreciar lo que realmente importaba, y eso podría poner en peligro lo que somos, concluyó, haciendo énfasis en cada palabra. Los murmullos comenzaron a surgir, y doña Margarita sintió que el aire se tornaba más pesado. ¿Habría estado ignorando algún aspecto esencial en su amor por la cocina? El nudo en su estómago se transforma en una mezcla de curiosidad y desasosiego. Luis y Valeria intercambiaron miradas. La incertidumbre del momento era latente. ¿Podrá la abuela tomar lo que ha dicho con el corazón abierto y aprender de ello?, se preguntó Valeria. Doña Margarita, atrapada entre los recuerdos y el futuro que anhelaba, sentía que un ciclo de transformación comenzaba a girar. Las luces de la sala comenzaron a apagarse, y en una penumbra sutil, cada rostro reflejaba una historia que se entrelazaba con la de ella. Podía ver en sus ojos un eco de dudas, pero también un destello de voluntad. Un silencio expectante llenó la habitación y sintió que el momento de la verdad se aproximaba. La revelación que había comenzado don Enrique era solo el primer paso hacia una comprensión más profunda de su camino. ¿Cómo puedo equilibrar lo antiguo y lo nuevo sin perderme en el intento?,
Se cuestionó doña Margarita internamente, mientras miraba con determinación a su gente. Sabía que debía enfrentarse a esas sombras antes de dar el siguiente paso. La próxima historia, la que marcara su verdadero cambio, comenzaría con un viaje hacia los corazones de su comunidad. Pero antes de que pudiera formular un plan, la puerta se abrió abruptamente, revelando una figura conocida que traía consigo una noticia que podría revolucionar todo lo que había construido hasta ahora. ¿Sería un nuevo reto o la clave para la aceptación que tanto anhelaba? Las preguntas seguían flotando en su mente mientras el sonido de pasos resonaba en el suelo de su cocina, presagiando que su mundo estaba a punto de volverse aún más emocionante y desafiante. La figura del umbral era inconfundible, y el corazón de doña Margarita se detuvo por un momento. Era Rosa, su amiga de toda la vida, una mujer cuya risa había sido su refugio y cuya sabiduría, su guía. A pesar de los años, sus ojos aún brillaban con esa chispa familiar que la hacía inconfundible. Sin embargo, hoy su expresión estaba cargada de una preocupación que no pasaba desapercibida. Margarita, dijo Rosa con voz temblorosa, necesito hablar contigo, pero aquí no es el lugar, no ahora. Su tono era casi un susurro, como si temiera que el aire mismo pudiera desvelar la urgente verdad que traía consigo. Doña Margarita sintió que su corazón se aceleraba en respuesta. Sabía que cuando Rosa tenía algo que decir, no era trivial. Su mente saltó de inmediato a todas las posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. ¿Qué sucedía? Tenía que averiguarlo. Por favor, Rosa, no me dejes en ascuas. ¿Qué es? ¿Está todo bien? Doña Margarita se acercó, intentando leer la expresión de su amiga. Los murmullos de la multitud se desvanecieron en el fondo, el resto del mundo parecía eclipsarse alrededor de ellas. Rosa echó un vistazo sobre su hombro, como si temiera ser escuchada, luego susurró, se trata de la cocina, de la celebración que organizaste, hay algo oscuro en medio de todo esto. La mirada de doña Margarita se endureció. Rosa raramente usaba esas palabras. Lo que estás a punto de hacer podría abrir la puerta a algo que no puedes manejar. Hay personas que no están felices con tus decisiones. Mientras las palabras de Rosa se hundían en su conciencia, doña Margarita se sintió abrumada por una avalancha de recuerdos de escenas pasadas, risas compartidas y el alimento que había vinculado a su comunidad. Sin embargo, en la calidez de esos recuerdos, comenzaron a surgir sombras, rostros que la veían con desaprobación, su incertidumbre de abrir su espacio a nuevas ideas. ¿Quiénes? ¿Qué han dicho? Preguntó, intentando mantener la calma a medida que una tormenta de preocupación se desataba en su pecho. Son de la comunidad, algunos piensan que al promover tus innovaciones, te vuelves una traidora. Temen que el cambio borre lo que son, lo que siempre han sido, explicó Rosa, su voz temblando de preocupación. Más que una celebración, ellos ven esto como una amenaza. Doña Margarita sintió como la tristeza y el enfado se entrelazaban dentro de ella. Había trabajado tan duro para reunir a la comunidad y mostrarles que los sabores podían entrelazarse sin perder sus raíces. ¿Por qué no podían ver que la evolución era parte de la vida misma? Esto no es solo un evento, Rosa. Es una oportunidad para repararlo todo, para unir lo viejo y lo nuevo. Respondió con sinceridad, pero la duda también comenzaba a infiltrarse en su fe. ¿Y si estoy cometiendo un error? ¿Y si el miedo a lo nuevo me está nublando el juicio? Rosa asintió, y el silencio se extendió entre ellas, cargado de significados. En la vida de doña Margarita, cada plato que había cocinado había sido un acto de amor, un homenaje a las tradiciones que habían forjado su identidad. Pero ahora, sentía que esa misma identidad podía estar en peligro. Recuerda, amiga, dijo Rosa, rompiendo el silencio. El cambio puede ser un viento fresco, pero también puede traer tormentas. Debes estar lista para enfrentar lo que venga. Y justo cuando doña Margarita estaba a punto de responder, una risa repentina y casi burlona emergió de la multitud, llamando la atención de todos y sacándola de su pensamiento. Era el tono familiar de don Fernando, un viejo conocido que siempre había sido crítico de sus propuestas. ¿Qué sigue, Margarita? ¿Un show de cocina con ingredientes raros? Todo esto, una pérdida de tiempo, se burló, y una ola de murmullos comenzó entre los asistentes. Las miradas se volvieron hacia doña Margarita, y cada rostro reflejaba su propio temor al cambio. El corazón de doña Margarita se detuvo de nuevo. El camino hacia adelante se oscurecía, y la presión de su comunidad pesaba sobre sus hombros. Sabía que ese momento definía su futuro,
Podía rendirse ante el miedo de los demás o levantarse con coraje. ¿Podría realmente el amor por la cocina convertirse en el campo de batalla entre tradición y novedad?, se preguntó, mientras en su mente danzaban las imágenes de su fiesta anhelada y la incertidumbre de lo que podría salir mal. Con el sonido de un vaso roto en la cocina de fondo, supo que su respuesta empezaría a tomar forma. ¿Podría convertir la tensión en una oportunidad? ¿Sería capaz de unir a su gente en lugar de fracturarlos aún más? Una decisión estaba por venir, y el eco de aquel último comentario resuena profundamente en su mente. La lucha por su verdad apenas comenzaba. Y mientras se preparaba para enfrentarse a su comunidad, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez, no solo para dejar entrar personas. El nuevo elemento traído por el viento podría ser la clave de todo. ¿Qué más estaba a punto de revelarse? Doña Margarita sintió que el ambiente a su alrededor empezaba a vibrar con una energía inquietante. La risa burlona de don Fernando cortó el aire como un cuchillo y, al instante, la multitud se tornó un mar de caras expectantes. Fue como si el tiempo se detuviera, y todas las miradas se dirigieran hacia ella. En su pecho, el corazón latía con fuerza, un recordatorio constante de que no podía claudicar. Esto no puede ser lo que quiero, pensó firmemente. No puedo dejar que ellos dictaminen mi amor por la cocina. Sin embargo, la inseguridad se arraigaba cada vez más. ¿Y si don Fernando tenía razón? ¿Y si todo lo que había planeado estaba destinado a fracasar? La mente de doña Margarita giraba como un torbellino. La idea de que sus intentos por unir sabores innovadores con recetas tradicionales pudiera ser percibida como una traición a su comunidad era devastadora. Las palabras de Rosa resonaban en sus oídos, y de repente, todo aquello empezó a parecer un túnel oscuro que llevaba a la incertidumbre. Margarita, gritó una voz que le era familiar. Era su hijo, Daniel, que había empujado la puerta de la cocina apresuradamente, el rostro enrojecido por la angustia. He escuchado rumores por ahí. ¿Es cierto que don Fernando está diciendo que tu cena se convertirá en un fiasco? Doña Margarita bajó la mirada, incapaz de sostener el peso de su hijo. Daniel, yo solo, estoy intentando crecer, aunar nuevas ideas. Su voz se desvaneció, las palabras se ahogaban en su propio temor. Y si en lugar de tratar de convencerlos, les mostrases lo que realmente significa para ti, sugirió Daniel, con firmeza. Recuerda que siempre habías dicho que la cocina es un lenguaje universal. Quizás, en vez de tener temor, deberías asumir esto como una oportunidad. Las palabras de su hijo eran como un rayo de sol que se filtraba en su penumbra. En lugar de volverse una traidora, podría ser una pionera, una embajadora de los sabores. ¿Por qué no demostrarles que el amor por la cocina no solo abarca lo conocido, sino que también puede ser un puente hacia lo nuevo? Se preguntó a sí misma, comenzando a sentir una chispa de determinación. De repente, una idea brillante surgió entre sus pensamientos. La cena será un evento interactivo, pensó. Una experiencia donde puedan participar y entender cada plato, cada ingrediente. ¿Por qué no incluimos a algunos de los escépticos? Que ellos sean parte de la creación y compartan su sabiduría en el proceso. Mientras reflexionaba sobre esto, los murmullos de la multitud se transformaron en un zumbido de anticipación. Don Fernando, viendo la resolución que comenzaba a formarse en el rostro de Margarita, se echó hacia atrás, confiado de que el miedo doblegaría la voluntad de la cocinera. Pero doña Margarita estaba decidida a sorprenderlo. La cena será más que una receta, será un homenaje, exclamó de repente, alzando la voz. Convocaremos a todos, para que no solo cenen, sino que cocinen juntos. Seremos un solo corazón en esta cocina. A medida que sus palabras resonaban, vio como algunos de los asistentes comenzaban a mostrar signos de interés. Se giraron unos a otros, cavilando. Quizás era la pasión en su voz, o la sinceridad en su mirada, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que la atmósfera se estaba despejando, mientras la multitud comenzaba a murmurar de nuevo. Rosa sonrió con un brillo de esperanza en sus ojos. Era un instante crucial, como si el tiempo hubiera vuelto a girar a favor de doña Margarita. Sin embargo, el eco de don Fernando retumbó nuevamente en su mente, un recordatorio de que la resistencia no sería fácil. Este camino está lleno de retos, pensó, mientras sentía que otro conflicto comenzaba a gestarse. Prepararse para la cena sería solo el principio. Aquella noche existía la promesa de una transformación, pero también el riesgo de fracturas irreparables en la comunidad. Sin embargo, la decisión estaba en marcha, y Margarita estaba dispuesta a luchar por su verdad.
mientras se giraba con un nuevo propósito y una chispa renovada. Un contacto inesperado hizo que el aire retrocediera. Era alguien del pasado, alguien que podría traer más que solo recuerdos. ¿Quién era, y qué más estaba dispuesto a revelar en este crucial momento? Doña Margarita tomó aire mientras absorbía la figura que había aparecido en la entrada de la cocina. Sus ojos se agrandaron y su corazón sintió como si se detuviera. Era Elena, su amiga de la infancia, quien había abandonado el pueblo a sus 20 años en busca de una vida diferente, con sueños que ahora parecían tan lejanos. Margarita. No puedo creer que sea realmente tú, exclamó Elena con una mezcla de sorpresa y alegría. Su voz vibraba en la cocina como un canto antiguo. Pero Margarita no pudo evitar sentir un torbellino de emociones. Llevaba tanto tiempo sin saber de ella, y el regreso de Elena, justo en este momento tenso, parecía una señal del destino. Elena. Te extrañé tanto. La voz de doña Margarita tembló mientras se acercaba para abrazar a su amiga. La calidez de su presencia fue un bálsamo en medio de la tormenta emocional que la envolvía. La felicidad de reencontrarse se entrelazaba con la ansiedad del evento que se aproximaba. Pero, ¿qué haces aquí? Volví por la cena, por supuesto. La noticia corrió como pólvora, dijo Elena, guiñándole un ojo. Todo el pueblo está hablando de cómo tienes la valentía de unir la tradición con lo nuevo. No podía perderme eso. Pero, Margarita, ¿estás lista? Las palabras resonaron en el corazón de doña Margarita. La palabra valentía iluminó un rincón oscuro de su ser. ¿Qué si no era solo eso lo que necesitaba? Pero al mismo tiempo, el recuerdo de don Fernando y sus burlas flotaba en su mente, haciéndola desfallecer. Me siento perdida, Elena. Hay tanta resistencia. No sé si podría hacer esto sola, confesó, sintiendo la presión en su pecho. ¿Sola? Nunca estarás sola, respondió Elena con firmeza. Si hay algo que he aprendido es que la comunidad se une por la comida. Y tú, querida amiga, eres el corazón de esa comunidad. Vamos a hacerlo juntas. La fuerza en la voz de Elena la llenó de un renovado sentido de propósito. ¿Por qué no invitar a Elena a unirse a ella en esta aventura? Juntas habían compartido risas y edificios de sueños en su juventud. ¿Ahora podían reconstruir esos lazos en algo tan tangible como la cocina? Eres una genia, como siempre, dijo Margarita, sonriendo mientras un brillo de esperanza comenzaba a brotar en su interior. Podríamos hacer un menú que combine lo tradicional con lo que traes del mundo. Exacto. Y no solo eso, sino que podemos invitar a otros también a participar. No se trata solo de una cena, es un festival de sabores, propuso Elena, con sus ojos centelleando de emoción. Cada uno puede traer un plato, su historia, su herencia. Verás que incluso don Fernando no podrá resistirse a ser parte de algo tan grande. Margarita sentía como la idea empezaba a florecer en su mente, una posibilidad palpitante ante sus ojos. Con Elena a su lado, el desafío no parecía tan insuperable. Podía sentir la energía del lugar transformándose, como si ya su esencia estuviera reformulándose en algo vibrante y hermoso. Lo haremos, Elena. Concoceremos a nuestra comunidad y todo el pueblo se convertirá en una cocina gigantesca, dijo Margarita, comenzando a esbozar un plan en su mente, pero en medio de su entusiasmo, se preguntó si realmente podría lograrlo. ¿Todos esos rostros escépticos, sus corazones aceptarían el cambio? ¿Y qué haría don Fernando? La inquietud despertó en su interior nuevamente, como un eco distante de advertencia. Vamos, hay que ir a la plaza y hablar con ellos. Cuantos más seamos, más fuerte será nuestra voz, instó Elena. Margarita asintió, sintiendo que, aunque el camino ante ella era incierto, la luz del apoyo de su amiga la impulsaría hacia adelante. Mientras se dirigían a la plaza, sintió que, después de todo, la cena podría ser algo más que un simple evento gastronómico. Quizás fuera una reconciliación, una celebración, un triunfo. A cada paso, su determinación crecía, pero también lo hacía la pregunta que ahora retumbaba en su cabeza. ¿Podría enfrentarse a don Fernando y salir victoriosa? El aire se sentía pesado de posibilidades, y pronto, lo que el destino les tenía preparado, se revelaría de forma inesperada. Pero Margarita estaba lista para luchar por su verdad. La comunidad se estaba acercando, pero serían los corazones abiertos o los muros en su lugar. El día tan esperado había llegado, y el sol brillaba con fuerza sobre el horizonte. Doña Margarita se despertó con un nudo en el estómago,
pero también con un destello de determinación. Se preparó para lo que sería más que una cena, sería una celebración de su cultura, de su historia y de la posibilidad de un futuro. La promesa de unión y amor guiaba sus pasos mientras se adentraba en la cocina. Luis y Valeria estaban allí, ayudando a organizar todo. La cocina vibraba con las risas y el bullicio de sus nietos, su esencia impregnando el aire con un aroma a café y pan recién hecho. Todo parecía posible. Mientras trabajaban, doña Margarita les explicó su visión de la cena y cómo cada persona traería un plato que contara su propia historia. Ella podía ver en sus ojos un brillo especial. Sus corazones estaban listos para aceptar el cambio. Al llegar la hora, el patio de su casa estaba decorado con luces de colores y el aroma de sabor criollo se esparcía por el aire. Vecinos, amigos y familiares comenzaron a llegar, y la emoción crecía. Sus corazones latían con complicidad, como si un mismo espíritu recorriera a todos los presentes. Sin embargo, doña Margarita sentía la sombra de la incertidumbre, especialmente cuando vio a don Fernando entrando, acompañado de unos amigos escépticos que aún se mantendrían firmes en su indiferencia hacia las innovaciones. Hoy esto será un homenaje a nuestra tradición y un paso hacia la modernidad, dijo doña Margarita, tomando la voz y elevando su mirada. Los invito a ser parte de esta danza culinaria, a abrir sus corazones y a compartir con nosotros no solo sabores, sino también sus historias. La reacción fue mixta, algunos sonrieron y otros murmuraron entre ellos, pero la chispa de la curiosidad se encendió en el aire. La velada comenzó. Doña Margarita dirigió a todos en la cocina, mezclando risas con ingredientes y recuerdos. Cada persona, desde los más pequeños hasta los mayores, estaba involucrada en el proceso, conocer sus raíces mientras exploraban nuevas combinaciones de sabores. Al ver esto, una sensación de alivio comenzó a llenar el corazón de doña Margarita. La risa de Valeria mientras mezclaba un batido de mango y menta con su abuela resonaba fuerte. Era una melodía de esperanza en medio de la ansiedad. A medida que la noche avanzaba, doña Margarita sintió que la magia estaba ocurriendo. La gente compartía sus recetas, y el ambiente se llenaba de anécdotas antiguas entre bocados de platillos innovadores. Don Fernando, que al principio había sido reacio, no pudo evitar unirse a la conversación y hasta probó un platillo de frijoles con un nuevo toque que propuestas de Elena aportaron. La mesa se convirtió en un lugar de redescubrimientos, de respeto y alegría. Finalmente, mientras las risas y la música llenaban el aire, don Fernando se puso de pie. La tensión era palpable. La mirada de doña Margarita se fijó en él. Margarita, comenzó, su voz resonando por encima del murmullo, no puedo negar que tu esfuerzo por unir lo antiguo con lo nuevo nos ha tocado. Este encuentro ha sido una sorpresa, algo que nunca hubiera imaginado. Quiero disculparme por mis palabras. Quizás, el cambio no sea tan malo después de todo. Las palabras de don Fernando fueron como un bálsamo, un susurro de aceptación que calmó los temores de doña Margarita. Hubo aplausos, risas y una celebración de abrazos. El corazón de doña Margarita se llenó de una alegría indescriptible. Su valentía, su determinación de cambiar el paradigma del desayuno y la cena había encontrado su reconocimiento. La noche terminó entre fuegos artificiales y la promesa de volver a reunirse. Mientras todos se despedían, doña Margarita miró a su alrededor. Su familia, su comunidad, ya no eran dos mundos que chocaban, sino uno solo, entrelazado por un hilo que había comenzado a tejer de esperanza, amor y tradición. Reconoció que el cambio era un proceso continuo, y que estaba dispuesta a seguir luchando por lo que amaba. Caminaban juntos hacia un nuevo amanecer, un cambio que no solo abarcaba la cocina, sino también sus corazones. En ese instante, doña Margarita supo que la verdad de la cocina radica en la comunidad, un lugar donde cada sabor y cada historia cuentan. La celebración del día y del futuro se convirtió en un eco inquebrantable, y con una sonrisa radiante, doña Margarita decidió que, sea cual sea el camino, siempre estaría dispuesta a cocinar y compartir con los que ama. No esperes ni un segundo más para ser parte de este viaje. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. Tu apoyo es vital.